aquí tan temprano. Yo sé que es muy temprano para una charla, pero creo que podemos iniciar juntos el día conversando sobre cómo contar historias, cuál es mi manera, es lo que te quiero compartir, de cómo puedo combinar esta parte de la psicoterapia, de la literatura y de la filosofía en el proceso que yo llamo el de contar historias. Para mí todos somos contadores de historias, pero antes de esto quiero agradecer a mi amiga querida Andrea Rivas, a la maestra Guadalupe Flores, a Nancy Granados, que también estuvo en la organización, gracias Nancy, y a mi querido amigo y poeta Gustavo Osorio, que anduvo aquí y hasta lo vi ahí atendiendo las galletas y el café, ¿no? Entonces, gracias, porque todos ellos son talentosos, son maestros, y creo que es un ejercicio de generosidad lo que hacen al invitarme aquí para tener una charla con ustedes. Y bueno, un poco me voy a tratar de responder ciertos lineamientos que Andrea me pasó, que justo tenía que ver con mi experiencia como escritora y bueno, tener sobre todo un diálogo con ustedes. A mí me interesa tener una charla, voy a hablar alrededor de 40 minutos, más o menos, y después me gustaría que entráramos en un diálogo, y si no quieren hablar ustedes, yo me voy a seguir porque traje un montón de cosas que les quiero compartir. Entonces, si no hay diálogo, no quisiera que fuera monólogo, porque entonces, de veras que como me encanta hablar, puedo soltarme 3 horas y no se trata de eso, ¿no? Entonces, al final, yo quisiera que se entablara esta especie de conversatorio más que nada, ¿no? Entonces, bueno, quisiera partir justo de esta idea y de los lineamientos que me dio Andrea de cómo es mi experiencia como escritora, cómo trabajo mis personajes, cómo es mi universo como creadora, sobre todo es lo que entendí, Andrea, ¿no? Y sobre todo desde la postura femenina. Quisiera primero decirles cuáles son mis temas, porque son los temas como ejes transversales que me han atravesado creo que a lo largo de toda mi vida. Estaba pensando cómo ha sido mi acercamiento hacia la literatura, cómo me empecé yo a acercar, y yo diría, más que la literatura, mi manera de contar historias, porque como te decía hace rato, somos contadores de historias. Yo parto de eso. Cuando a mí me preguntan, a ver, Lafira, ¿eres narradora, eres dramaturga, eres guionista? Porque manejo los 3 géneros, y digo, algún día escribiré poesía, entonces, quién sabe, ¿no? Yo me considero más que nada una contadora de historias, más que como irme a un solo género. Me gusta contar historias desde todos los géneros. Incluso ahora que también soy psicoterapeuta desde hace 6 años, digo, bueno, es que en el consultorio yo también cuento historias, sigo contando historias, pero es que esto no es algo nuevo. Vivimos todo el tiempo contando historias y contando nuestra existencia. ¿Cómo lo hacemos? Y yo me imaginaba un poco en retrospectiva cómo empecé yo a entrar a la literatura, a contar historias. Y la verdad es que yo digo, no empezó cuando estudié letras en Sinaloa. Ahí fue simplemente como que me dieran el documento de contadora de historias hasta cierto punto, pero yo empecé a contar historias desde niña, creo. O sea, era un llamamiento el que yo sentí. Yo experimenté el llamamiento. Yo digo, no es que yo haya elegido la literatura, creo que la literatura me eligió a mí, no al revés, y creo que podemos partir desde ahí. Nosotros como escritores, sé que la mayoría son estudiosos de literatura, creo que podemos considerar que la literatura nosotros la escogemos, y es curioso porque no, la literatura me elige, el trabajo creativo me elige a mí, y yo o me tapo el oído y me hago sorda, o escucho el llamamiento. Creo que yo desde niña lo escuché, y lo escuché muy pronto porque a mí me gustaba tener mis universos imaginarios desde que era muy chiquita. ¿Cómo empecé? Simplemente porque vivía en una sociedad tan violenta como lo es Culiacán, Sinaloa, que a mí me gustaba aislarme y contarme mis propias historias. A pesar de vivir en un universo que podía no ser el más adecuado para que una niña creciera, creo que a mí lo que me salvó fue la imaginación. En ese universo yo vivía realmente feliz. No quiere decir, la verdad, no vine a quejarme, pero es
sobre todo en mi infancia, las cosas que me parecían demasiado desagradables, creo que eran sustituidas por universos imaginarios. Sin embargo, eso no quería decir escindirme o evadir la realidad. Era justo conjuntar mi realidad con lo que yo estaba experimentando, pero ¿por qué no sumado a una esfera que es muy importante, que es la de la fantasía? Y fantasear no me refiero a perderme completamente, sino justo al contrario, a habitarme. Desde ahí empieza este llamamiento. Pero vayámonos un poco mucho más lejos. Pienso en el arte rupestre, por ejemplo. Creo que lo último que se encontró fue hace 40.000 años. 40.000 años donde se encuentra, creo que un bisonte en unas cavernas, por allá en Indonesia. Y yo digo, bueno, ¿qué nos estaban diciendo a nosotros esos antepasados nuestros? Creo que nos estaban contando su historia. Ahora, creemos nosotros que era su historia real, pero ¿por qué no sería una historia de ficción? ¿Por qué no nos están contando sus sueños? ¿Por qué no nos están contando sus fantasías? ¿Por qué no nos están narrando ahí realmente sus universos utópicos y deseados? Hemos considerado, y parecería que tiene que ver con estos pequeños muñequitos que son como ahora muy infantiles, pero que nos están señalando cacerías, nos están enseñando qué era lo que hacían. Pero yo decía, bueno, a ver, ¿realmente el que los dibujó le pasó o no le pasó? Digo, no me voy a detener en eso porque es la discusión, creo, de los historiadores todavía. Pero a lo que voy estamos constantemente contando historias. Y ese ha sido mi tema, y creo que será mi tema hasta que me muera. Ahora, creo que justo lo que a mí me interesa de contar historias tampoco tiene que ver con algo nuevo. Titulé esta charla ¿Para qué contar historias? Y fue como muy propositado utilizar el para qué y no el por qué. Cuando utilizamos el por qué, lo que buscamos es una argumentación, aspectos teóricos. A mí no me interesaba desde esa perspectiva. El para qué yo lo utilizo porque tiene una utilidad y creo en ello. O sea, la literatura sí tiene una utilidad. Pensemos, por ejemplo, cuando Aristóteles distingue entre la tecné y la poiesis. Y nos dice, claro, la tecné son ciertos materiales o herramientas que tienen un ordenamiento y que van a cumplir una función. Pensemos en una mesa nos va a funcionar, digo, por algo estoy aquí recargada en la mesa, o nos sirve para comer, etcétera. Tiene algo como muy dirigido. Sin embargo, y este también ha sido un debate a través del tiempo, si tiene una función o no tiene una función el arte. Yo no me voy a reducir, digo, más bien yo me voy a especificar en la parte de la escritura si tiene una función o no tiene una función. Desde mi perspectiva sí tiene una función. Una función que yo digo, y el mismo Aristóteles también lo comenta, es una función estética, porque tiene que ver con la belleza. Esa es su función, solo la parte estética. Sin embargo, yo diría, bueno, esa estética, esa belleza, a través del texto, a mí, como lector o como escritor, me toca, penetra en mí. Y entonces esa belleza ya no es simplemente un aspecto sensorial, sino que penetra en la psique o en el alma, pues, y la función que tiene desde mi perspectiva es llevarme a mi propia existencia y por lo tanto a mi conocimiento. Esa es la función que yo creo que tiene una historia. Las historias nos van llevando desde cierta manera al autoconocimiento. Y esa ha sido mi tarea todo el tiempo. O sea, cuando yo estudié literatura, me di cuenta que la literatura, para empezar voy a decir algo que me parece importante, y sé que aquí estoy en una escuela de filosofía y de literatura, no sé qué vayan a decir, pero cuando yo entré a la escuela de literatura, perdón por lo que voy a decir, me disculpo antes, pero me quitaron las ganas de escribir. O sea, fue lo que me pasó. Entré a estudiar letras y yo dije, ok, ¿cuándo voy a escribir lo mío? ¿Cuándo voy a dejar de analizar lo de los demás? ¿Cuándo voy a poder abrirme a escribir las ideas o mis concepciones acerca del mundo? Y creo que nunca pasó en 5 años que yo estuve en la escuela. Sin embargo, aprendí muchísimas cosas más y entendí realmente que las escuelas de literatura podrían incluso estar adoleciendo de una parte importante que es el desarrollo de la creatividad. Y es algo que
más bien yo dejaría como abierto para que en otro momento, no sé si en pudiéramos hablar sobre ese tema, porque lo que me interesa más es la parte de cómo estructuramos las historias. Pero a lo que voy es que cuando yo salí de la escuela de letras, aún sentía que algo me hacía falta para contar historias. Y lo que sentía que me hacía falta era la filosofía. Y por eso es que decidí estudiar una maestría en filosofía. Fue casi, la verdad, una licenciatura, porque yo ya, bueno, un poco contándoles mi historia, yo de Sinaloa me voy a la Ciudad de México a estudiar guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica del CENAR. Y ahí me daba cuenta que aunque ahí sí se trata de estar contando historias, pero a través del guión cinematográfico, no había cierta profundidad que yo necesitaba. Cuando salgo de ahí decido estudiar filosofía y en la UNAM, por ejemplo, como yo iba de letras, me dijeron pues no puedes estudiar la maestría a menos de que hagas una serie de requisitos. No les hago el cuento largo, pero me aventé 12 materias o 18 en un semestre para poder que entrara así como dentro del proceso de la maestría en filosofía. Y después al siguiente semestre yo me chuté la mitad de filosofía en un año, ¿no? Y después empecé a hacer la maestría, y cuando entré a la maestría dije, no, pues hubiera quedado en los prerequisitos todavía. ¿Por qué? Porque justo me di cuenta que estar en la parte de la filosofía, pero desde la licenciatura, lo que me ayudaba a mí era a darme cuenta cómo empezaba a nacer la filosofía. Y me di cuenta que la filosofía también nace de compartir mi historia. Eso es lo que hace Sócrates finalmente. O sea, se nos ha olvidado también en las escuelas de filosofía, y esto también lo dije en una escuela de filosofía, que se nos ha olvidado que la filosofía nace justo desde la práctica y no al revés. Lo que hace Sócrates es ir a las plazas a hacer que los jóvenes tengan un pensamiento mucho más profundo a través de su método, que es la mayéutica. Y otra vez me quedo en ese proceso de una manera como no completa. No completa. ¿Por qué no me quedo completa? Porque digo, a ver, yo estoy contando historias, empecé a contar historias como mucho más desde la filosofía, pero aún había algo que no me acercaba a la praxis. Decía, yo me siento alejada todavía de lo que estoy haciendo, de a quién le estoy llegando. Y es donde decido estudiar psicoterapia. Cuando estudio psicoterapia, entonces percibo que hay un universo que también los psicoterapeutas no están incluyendo en la parte de la psicoterapia, que tiene que ver con la literatura y que tiene que ver con la filosofía. Y digo, no mames, no voy a encontrar nunca un lugar donde yo me sienta a gusto. O sea, así fue. Y lo que pasó fue que dije, la gira, hazlo tú, ¿qué te parece? Y lo que hice fue justo unificar estas tres disciplinas, desde mi perspectiva, por supuesto. Entonces, cuando alguien va a mi consulta, lo que se va a encontrar es que lo voy a poner a escribir. Pero cuando voy a una escuela de literatura, es que vamos a trabajar desde su parte psicológica los personajes. Y cuando estoy en filosofía, pues lo que hago es conjuntar la parte creativa con el filósofo y que pueda compartirlo desde la propia filosofía. Entonces ahorita estoy haciendo una tercera maestría. Dice mi marido, que está aquí adelante, que yo toda la vida estoy estudiando, y sí es cierto. O sea, ya estoy estudiando una tercera maestría justo porque no hay un doctorado que a mí me llame la atención aún. Entonces, en esta tercera maestría se llama Análisis Existencial Fenomenológico, que es unificar la filosofía existencial con el proceso de la psicoterapia. Y ahí voy, tratando todavía de meter esta idea de cómo estamos contando historias, porque no se me olvida que este ha sido mi tema. Pero nosotros, ¿cómo podemos contar historias y desde dónde? Para mí lo más importante para poder contar historias es tener muy claro el personaje. No podemos contar una historia sin un personaje, pero también lo digo por parte de la psicoterapia. Yo no puedo contar mi historia si yo no tengo claro cuál es el personaje que yo estoy representando en mi universo, en mi vida. Entonces justo le decía hace un rato a mi amigo Gustavo, le decía, bueno, porque
hizo un pequeño error y sé que no lo sintió muy bien porque dice, hay una tienda, la que deberías de ver aquí, donde hay ropa, algo así dijo como, hay un maniquí que se disfraza como, bueno, no se disfraza como tú, es que ya se metió ahí en el rollo, ¿no? Entonces le dije, no, Gustavo, sí me disfrazo. Y sí, ahorita voy a hablar de eso. Entonces me gustó tener este diálogo con Gustavo, porque sí, o sea, yo parto de la idea de que somos personajes. Yo soy un personaje y me construyo como personaje. Y la verdad es cierto, o sea, dejé de sufrir cuando dije, ok, sí soy un personaje, pues me voy a convertir en lo que yo quiera y como quiera. Y es un personaje que cuesta, y es un personaje en el que voy creando constantemente y día a día. Entonces este personaje me sale caro. ¿Acaso creen que el tinte no sale caro? Sale caro, ¿verdad, Andrea? Sí, sale caro porque es cada semana estar en el proceso, estar buscando el disfraz perfecto que funcione. Le decía a Andrea, este vestido lo elegí para estrenármelo el día o sea, hoy lo estoy estrenando porque para mí es un festín estar con ustedes. ¿Y qué ocurre? Que al estarme concientizando de mi propio personaje, también sé cómo voy a reaccionar ante las circunstancias que la vida me está presentando. Y al hacerlo tal cual palpable. Pero perdón, no soy la única que es un personaje en esta sala, ¿eh? Todos son personajes. Si ustedes creen que no lo son, error. La diferencia es que si no lo han hecho consciente, tienen la oportunidad de hacerlo. Vamos a hacer incluso, si nos da tiempo, algún ejercicio sobre eso, para ver cómo construimos el personaje. Podemos partir de contar una historia y no tener claro el personaje, porque me han dicho, bueno, ¿y qué pasa con las obras de teatro que no tienen personajes? ¿O qué pasa con ciertos cuentos donde el personaje no está claro? Yo digo, ok, podemos utilizar alegorías, podemos utilizar arquetipos, pero aún así, si no tienes la claridad de eso, la historia se te va a caer 2, 3 veces. Porque no tienes clara tu historia si no tienes claro cuál es tu personaje. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Una vez que tengo a mi personaje, una vez que le hago una biografía, digo, ok, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En dónde lo voy a colocar? Y el mismo personaje me va guiando hacia dónde lo voy a colocar. Pero esto ha sido, como yo les decía, un proceso que yo he estado trabajando a lo largo pues ya, no sé, a lo largo de 15 años más o menos, que tiene que ver con los procesos de personificar ciertas características que nos ocurren a nosotros. ¿Cómo podemos decir personificar? No es algo nuevo, de veras, no es algo nuevo. Esto ya se hacía desde la mitología. ¿Qué es lo que hace la mitología? Personificar emociones, estados de ánimo, ciertas características potenciales que podemos tener y darles un carácter. Y contarnos una historia a través de esa potencialidad, y simplemente lo que hacemos es personificar, darle la característica de un personaje. Pensemos, por ejemplo, en Afrodita, ¿no? ¿Cómo nace Afrodita? Pues de los testículos de Cronos, que es arrojado al mar. Ahí se crea una espuma y nace ¿quién? Pues la belleza, pero la belleza desde la pasión, porque nace de los testículos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está representando Afrodita en nosotros? Pues nuestra parte pasional, tanto en hombres como en mujeres, ¿ok? O también, ¿qué es lo que está representando, por ejemplo, Atenea? Atenea, que nace de una migraña enorme de Zeus, y llega Hefesto y le da un marrazo en la cabeza y sale Atenea, pues justo la sabiduría que nace de aquí, de la cabeza, de esos dolores de cabeza que nos dan de no tener una respuesta ante algo que estamos buscando. Pero nosotros lo estamos haciendo constantemente. Tú te estás contando una historia todos los días. Yo les aseguro que cuando se levantaron, en cuanto se levantaron, ya estaban contando su historia del día. La única diferencia es que esa historia la dejamos como, yo le digo como en loop. Estamos repitiendo lo mismo, o sea, no tiene estructura aristotélica, se queda ahí en el principio, lo mismo es que este cabrón me hizo esto y me hizo el otro, pero cuando lo vea, y mentiras, lo vemos y no decimos nada. O, por el otro lado, es que si le hubiera dicho, no le dijiste, ok. Entonces, a lo que yo voy, por ejemplo, cuando trabajo en el proceso de la psicoterapia es, ok, cuenta tu historia, pero continúala. ¿Qué más pasó cuando estabas discutiendo con tu mamá?
y buscamos cuál es el conflicto. El conflicto es una discusión porque no me dejó salir a una reunión. Ok, si ese es el conflicto, ¿cómo lo avanzas? Porque si te quedas en, es que es una desgraciada, porque no me deja ir, porque no avanza tu historia ahí, cuentas nada más el principio y no sales de ese principio. Pero ¿qué ocurre? O sea, la historia continúa. Cuando estamos en el proceso de la psicoterapia y hay que continuar la historia, entra el proceso de la imaginación y que es, ¿qué le dirías? Y jugamos con una técnica que se llama psicodrama, que a lo mejor ustedes han escuchado, porque el psicodrama tiene que ver justo con la unión de estas dos palabras, que es la parte dramática y la parte de la psicología. ¿Cómo lo hacemos? Personificamos ese patrón. Por ejemplo, yo personifico a mi idea que tengo de mi mamá, porque ojo con eso. También nosotros hacemos personajes a los demás. No creas que estás hablando con tu mamá, porque tu mamá es tu mamá y si yo le pregunto a otro hermano o hermana tuya, va a tener otra idea completamente diferente sobre la misma persona. Entonces no trabajamos con personas, trabajamos con personajes siempre, porque es lo que estamos introyectando constantemente, las ideas de los demás desde mi propia visión del mundo. Entonces, si yo le digo a esta persona, a ver, entonces dialoga con tu mamá, con esta técnica que se llama psicodrama, y empieza a dialogar con su mamá y continuamos la historia. Y entonces me ha tocado que cuando llegan a la sesión me dicen, ay, pues ya cuando llegué, ya se me había bajado el coraje, ya ni le dije nada. Entonces ya se había resuelto en el proceso de la imaginación lo que era tan complicado. Algunas veces ocurre, algunas veces no. Entonces, a nosotros como escritores, pienso también, porque también combino esta parte que trabaja Stanislavski, que tiene que ver con encarnar al personaje, sigo con la idea del personaje, y que tiene que ver con nosotros como escritores, estamos justo en la comodidad, porque a veces es en la comodidad y en la soledad de nuestro estudio y estamos concibiendo historias. Ok, sí, concebimos las historias, pero ¿qué pasa con mis personajes? Lo que pasa con el personaje cuando yo estoy contando su historia es que a veces me alejo de él. Lo que nos dice Stanislavski, justo más desde la parte del arte dramático y desde la actuación, no desde la escritura, es si tú no encarnas al personaje, si no lo vives, no vas a poder representarlo. Lo que buscaba Stanislavski es que esa mentira que estamos viendo llegue tan presente a nosotros que nos llegue a provocar una catarsis, tal como la decía Aristóteles en su Poética, para que nosotros purguemos cualquier circunstancia y no sea necesario representarla en la vida real. Pero si nosotros solo estamos fingiendo que presentamos o representamos a ese personaje, nadie nos va a creer. Lo que hace él con su técnica es encarna al personaje, vive como si viviera tu personaje. Y eso es de alguna manera lo que yo busco con los míos. Si yo tengo un personaje que no encarno, fíjense bien, encarnarlo es realmente vivirlo, es realmente experimentarlo, es pensar como pensaría mi personaje. Entonces yo le doy permiso, así como si yo fuera una medium, me quito tantito y digo, vas, pero hasta donde yo quiera. Y le doy permiso a ese personaje de entrar y encarnar en mí y que él sea el que escriba su historia. Y así puedo contar esta historia desde otro vínculo y desde otra manera. Aunque cuando yo regreso a mí, en esta posesión que tuve, lo que veo, digo, híjole, es que yo no estoy de acuerdo con él. Y muchas veces, porque les quiero compartir algo, justo de un personaje que ha sido del personaje que más ruido ha hecho en mi vida y que yo digo, no estoy de acuerdo con él, sin embargo tiene que ver conmigo. Y esta es la nueva tesis que estoy haciendo para mi tercera maestría, que tiene que ver con un proceso desde la fenomenología, pero desde la fenomenología hermenéutica existencial de Heidegger, en donde otra vez, porque es mi tema, voy a trabajar con el personaje, pero el personaje justo desde cómo me aprende a mí, con H, y cómo lo aprendo a él. Entonces ahí estamos haciendo un doble giro que yo le he llamado la transyección, porque no encontré otra palabra, entonces tuve que utilizar un neologismo, donde no hay una proyección como tal. La proyección es
desde mi propia mirada lo que yo le doy a los demás. Acá es no. ¿Qué me da también a mí el otro? Por eso es ir más allá. ¿Qué me da mi propio personaje al momento de estarlo construyendo? Y ahí me estoy metiendo, la verdad, en muchas dificultades porque estoy tratando de utilizar la fenomenología al mismo tiempo que estoy tratando de combinarla con la parte de la escritura. Sin embargo, es algo que la verdad me apasiona mucho, porque el hecho de que yo esté aquí con ustedes, a mí ya me cambió mi existencia. Para bien o para mal, igual a ustedes, estar aquí, para bien o para mal, nos ha transformado de alguna manera, porque juntos estamos co-construyendo la existencia, o como diría el mismo Heidegger, porque ontológicamente somos seres con, o el mismo Sartre que diría, somos seres con el otro. Entonces yo no puedo escribir una historia si no me estoy dando cuenta que ontológicamente soy un ser en co-construcción con todo mi universo. Pero no me quiero detener en esto porque no puedo ir de largo. Sin embargo, quiero regresarme a la idea del personaje. ¿Cómo construimos personajes? Entonces, para que no sea esto nada más de allá para acá, sino también de aquí para acá, vamos a hacer algo que es más interactivo. Andrea ya sabe más o menos a dónde voy porque ya le ha tocado. Entonces yo dije, si me daba tiempo, creo que sí, van a ser 5 minutos y después leo un texto y después ya pasamos a las preguntas, ¿va? Entonces, quiero que ustedes experimenten la idea de encarnar a un personaje, pero lo voy a hacer más bien desde la idea del desencarnar al personaje. Entonces es un juego diferente. Ahí donde estás sentadito, es necesario que te pongas derecho, que no cruces las piernas ni los brazos, ¿ok? Así, tal cual. Y va a ser muy cortito porque cuando sí trabajo con talleres esto lo hacemos mucho más largo. Entonces, si te da pena hacerlo, pues no pasa nada tampoco. Si te da sueñito, tampoco pasa nada. Si te da angustia cerrar los ojos, no los cierres, pero sí voltea hacia abajo para no distraerte y no distraer a los demás. André y yo vamos a estar aquí pendientes de que nada se pierda cuando tengan los ojos cerrados, entonces no va a pasar nada. Simplemente cierra tus ojos, date permiso de regalarte 3 minutos con tus ojos cerrados. Cerrar los ojos a veces, y conectándome con Kierkegaard, angustia, porque cerrar los ojos es habitar tu propio universo. Entonces cierra los ojos, permítetelo, no pasa nada. Y revisa cómo está tu cuerpo en este momento. Puedes estar tensionado, puedes estar relajado, te puede estar dando sueño. No me gustaría que juzgaras cualquier cosa que esté emergiendo en este momento, solo percibe tu cuerpo, percibe cómo estás. Eso es. Y ahora con el poder de tu imaginación, siente cómo estás frente de ti mismo, de ti misma. Colócate frente a ti. Coloca frente a ti al personaje más importante de tu vida y de tu existencia, que eres tú mismo, tú misma. A ti frente a ti, tal como si estuvieras en el espejo. Y ahora que te observas frente a ti, ubica cuál es un problema o un conflicto muy reciente. Tú lo sabes. No tienes que compartirlo, solo para ti. Porque de eso partimos. Tú sabes cuál es. Y ahora ve a ese personaje que tiene ese problema. Y tú, como creador de ese personaje, quiero que dialogues con él y que le digas cómo podría solucionar ese conflicto que lo aqueja o la aqueja. Te voy a dar 2 minutos para que entres en este diálogo. Permítete entrar en el diálogo. Regálate ese diálogo personificado. Puedes decirte todo lo que quieras, pero
La premisa aquí es buscando una solución que cuando estás dentro de ti, a veces es muy complicado. Viéndote como un personaje omnisciente, a lo mejor puedes comprender cómo se puede resolver esa problemática. Sé que este diálogo puede ser mucho más largo, pero ahora lo único que te voy a pedir es que, ahora que has dialogado con este personaje que eres tú mismo o tú misma, regreses nuevamente a ti, justo desde esta experiencia, desde haberte visto en otra perspectiva, aunque creo que esto lo hacemos muy comúnmente, solo lo estamos haciendo consciente. Respira profundo. Cuando estés listo o lista, abre tus ojos. Ok, esto es darle un carácter al personaje que somos nosotros mismos. Sin embargo, hay muchísimos ejercicios, creo que a Andrea le tocaron otros diferentes, que tienen que ver con cómo dialogo con el personaje de ficción que yo estoy haciendo. Entonces, justo lo que yo creo cuando contamos historias es, estamos dándole simplemente su ser en el mundo a el personaje que nosotros ya conocemos y ya sabemos cómo es. Eso es lo único que hacemos. Por eso regreso a la idea de que somos contadores de historias. Y ahorita les voy a compartir justo el personaje este que les digo, que ha sido uno de los personajes más complicados que he tenido. Y voy a leer también algo que en lo que todavía estamos trabajando. Es la primera vez que estoy trabajando con una compañera que es actriz, ella, y ella quiso empezar a escribir y yo quería tener la experiencia de trabajar en conjunto un tema. Entonces lo que estamos haciendo es una obra de teatro, que de hecho la obra de teatro ya está, ya la escribimos, ya está ahorita en un proceso de pues lo que se le llama el premontaje, están en el casting, están trabajando con los textos, pero lo que te quería compartir es justo cómo los personajes también me habitan a mí y cómo han estado conmigo. Entonces uno va a ser un personaje masculino y el otro es un personaje femenino. Entonces más o menos dura como 10 minutos el cuento y traté de que fueran unos 8 minutos la lectura nada más voy a leer las partes que yo escribí de esta pequeña, es un pequeño monólogo en el que trabajamos. María Sánchez se llama esta actriz performancera, se dice ella. Entonces, y luego ya lo dejamos abierto a las preguntas y al diálogo. Entonces voy a pedir, no sé si traje el libro aquí, a ver. De hecho, este cuento no viene, creo, o sí en el de... No, es en ese libro que traigo, Guadalupe, creo que ahí no viene. No. Bueno, no. Creo que no lo chequé. Bueno, voy a leer de una pequeña antología que se publicó en Argentina, gracias a Círculo de Poesía y al Suri Portiago, en donde son estos pequeños libritos, donde viene como una muestra representativa, sobre todo de mi trabajo narrativo. Entonces vienen algunos cuentos de relato a mí. Este lo pueden encontrar aquí, porque se publicó gracias a Cultura de Puebla, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar aquí, espero yo que todavía haya, porque ya fue hace algunos años. Y este creo que lo encuentran en librerías, o si no yo traigo algunos acá. Y voy a leer, como les decía, sobre este personaje, que es un personaje masculino. Hacía mucho que no leía este cuento, así que por lo mismo, porque me cuesta trabajo entender al personaje. Ok. Nada más que viene la letra tan chiquita que... Sí, es que yo ya leo más en electrónico. Entonces ya le quiero hacer al libro así, pero no se puede, entonces bueno. Trataré.
El cuento se llama Nunca serás nada. Te asomas a la ventana. El día no cambió para ti. Por fin el almanaque terminó de contar el tiempo y tú observas que las nubes no te dejan enfrentarte al sol. Recuerdas tu ignominia y lentamente como el tigre buscas a tu presa. No ves a nadie, solo a ti mismo. Tendrás que caer en sus propias garras. Caminas de un lado a otro, no sabes lo que quieres. Como siempre, te refugias en los libros, tratas de encontrar la respuesta, pero ahora ellos no te dicen nada. Arrojas uno, te das cuenta que has roto un jarrón, el único objeto que te legó tu madre. Preocupado tratas de reconstruirlo, pero los pedazos son demasiado diminutos para el pegamento. Observas el techo por un rato, miras de nuevo por la ventana, te abstraes en pensamientos irracionales. Ves una presa, sí. La hija de la vecina ha salido a la escuela. Su mochila es tan grande que la protege por completo. Ella se va y tú piensas cuando tu padre te llevaba de la mano al colegio. Rápidamente borras ese recuerdo. Nunca debió salir y menos en este momento. Estoy en la ventana. El cielo tiene un color extraño. Nunca debí romper el jarrón de mamá. Nunca debí creer que fue un regalo. Me he levantado tan temprano, he visto las nubes, pero jamás el sol. Imaginé que por primera vez estaba ahí para mí, para vernos frente a frente, para que me encegueciera y lograra cerrarme los ojos. No quiero ver, no puedo ver todos los días lo mismo. Los niños caminando rumbo a clases, bañados, perfumados, con esa sonrisa permanente que se les irá borrando sin que ellos se den cuenta. Como me ocurrió a mí, como le ha ocurrido a todos. Escucho el ruido tan cerca que zumba sin cesar. Es un beat imparable, clavado día y noche para recordarme que debo hacerlo, que ya no puedo esperar ni un día más. Siempre que despierto, verifico que todo esté preparado y en orden, pero al asomarme por la ventana y ver que la hija de la vecina camina atada a su mochila, me llega a la memoria como una imposible de olvidar el día en que mi padre me tomó de la mano, me llevó frente a mi maestra. Entonces mi sonrisa estaba grabada, me dio un beso y quedó solo en el recuerdo. No puedo olvidar su sonrisa, no quiero olvidar ese último beso. ¿Sientes miedo? Toda tu vida ha transcurrido alrededor de ese sentimiento tan conocido. Te retiras de la ventana. Observas el objeto que te saca del anonimato. Te das la vuelta para no verlo. Buscas entre los discos tu preferido, lo escuchas. Por primera vez bailas sin parar, das vueltas, empiezas a ver cómo todas las cosas danzan contigo, cómo el zumbido de los oídos se apaga. Te sientes mareado. Por poco llega el vómito, pero lo reprimes para no ensuciar la habitación. De nuevo te colocas en la ventana. No pasa nadie. Parece que ese día no han querido salir. Todos se han refugiado en sus casas para reírse de ti a escondidas. Están cavilando tu muerte. Se han reunido en la casa de la vecina y será la hija de ella quien vendrá a asesinarte. Quiero bailar de nuevo. Mi madre me enseñó que al bailar el alma se libera. Todos creen que es con la risa, pero no. La risa es la burla, es el ridículo, es el llanto, es el nervio, pero nunca la alegría. Todos nos reímos para mofarnos del otro, para señalarle sus errores, sus fealdades, pero jamás para asegurarle que somos felices a su lado. Con el baile navegamos en otro mundo, olvidamos el fracaso y nos creemos los mejores. Quiero bailar, nunca he sido un buen bailarín, eso dijo mamá. Pero prefiero ver de nuevo por la ventana. Ahí va, es María, lleva ese vestido azul con el que enseña las nalgas. Le encanta que todos la miren y yo no puedo dejar de hacerlo. Algunas veces creo que ella también me ve. Entonces me refugio en la cortina, ella sonríe y se va meneando su trasero. ¿Por qué no tengo el valor de hacerlo? Ya no pienses más. Ha llegado el momento. Ahí vienen todos. Justo lo que esperabas. Hazlo. Ellos creen que es el día más feliz de su vida. Obsérvalos, todos ríen. Esos pequeños recién bañados y peinados se ríen. Creen que son felices porque van al museo. Los llevan a conocer la obra de arte de un desconocido, pero ellos ríen. Ven cómo algunos se toman de la mano y se dicen que serán los grandes amigos para siempre. Mira. Hoy es día de suerte, también viene María.
El vestido azul no deja nada a la imaginación. Crees que sonríe contigo cuando en realidad se está burlando de ti. Es el momento, faltan pocos pasos para que ellos estén debajo y los pisotees. Vamos, ve por tu salvación. Fueron los hombres quienes la crearon para que lo usaras. Son ellos mismos quienes desean que termines con su existencia. No tengas miedo. Solo unos cuantos pasos y el mundo se rendirá ante ti. Estoy transpirando. El sudor ha entrado en mis ojos, no me deja ver, mis manos no responden, tengo que hacerlo, no puedo quedarme otro día más observando desde la ventana. No la encuentro, no puedo sujetarla. Agárrala, ahí está, a un lado de la ventana. La colocaste ahí desde que te levantaste, dormiste con ella. Vamos, toma el arma. Elegiste la mejor, la de mirilla para alcanzar a ver sus rostros mientras caen, para verlos cuando te supliquen que no los hagas, para observar que corren como hormigas y se esconden en su hormiguero. Están caminando muy rápido, no puedo verlos. Me he quedado ciego, veo la mancha azul y su contoneo. Nuevamente el zumbido, no quiero hacerlo, tienes que hacerlo, no puedo. Estás preparado para esto, no debo, el deber no importa. Ya se van, todavía es tiempo, no quiero. Agarra alarma, apunta. Ahí está la hija de la vecina, ella primero, tengo miedo. Ahora no puedes acobardarte, hazlo, se están yendo. Ya se fueron, sí, se han ido. ¿Qué hacemos? Esperar, esperar. Duerme, duerme, mi niño, duerme. Gracias. Bueno, este es un personaje que, no sé, salió mi parte, creo que muy norteña, acostumbrada a las armas, pero al mismo tiempo es un personaje, pues, por supuesto que yo no comparto, no sabemos si es o no un asesino. Y este cuento fue de mis primeros cuentos. Entonces hay un dejo de nostalgia cada que lo leo, pero también al mismo tiempo veo que sigue habiendo guiños de lo que estoy escribiendo ahora. Lo que voy a leer, y ya para finalizar, es, te decía, esta obra de teatro, voy a leer solo 2 cuartillas, pero que tiene que ver más con un personaje mujer, y quería como plantear desde las 2 perspectivas. Y justo estoy viendo que se llama María, aquí uno de los personajes que salen ahí como dentro de la historia, y esta obra de teatro se llama María en los genes. Entonces digo, no está tan desligada de lo que he seguido haciendo. Entonces, les decía que surgió con esta idea. María se llama la chava con la que estoy trabajando. Ella me propone que escribamos juntas. Yo al principio dije, ay no, o sea, va a ser un pedo, o sea, luego ya no va a poder y yo tampoco, vamos a terminar peleándonos, porque ya me ha pasado eso, sobre todo en guión. En guión es muy complicado, entonces ya tenía unos antecedentes que no me gustaba, pero sin embargo con ella me quise dar la oportunidad porque me gustó el trabajo que ella traía. Ella tiene un trabajo desde la parte escénica y plástica muy sobre los derechos de la mujer, entonces eso me gustó mucho y dije, yo nunca he trabajado tal cual con esta temática, sin embargo creo que puedo decir algo al respecto, y yo lo trabajé desde una parte que a mí me interesa mucho últimamente, y también de eso vamos a hablar en la tarde en la caja de Schrödinger, que tiene que ver con la ciencia. Entonces estoy trabajando yo ahorita, por ejemplo, también una novela que es de ciencia ficción, y quise también meterle a este trabajo algo que tuviera que ver con ciencia, porque me parecía también que solo la denuncia y la protesta a veces no es suficiente. Entonces, lo que yo quise fue amalgamarle la parte que también estaba dentro de mis intereses, y por eso se llama María en los genes. Entonces, empiezo. Soy mi árbol genealógico. Por mis venas corre la espiral que gira llena de información que se repite y se repite. Abro los ojos, cargo en cada una de mis células a las abuelas, a las madres, a la madre de mi padre, al padre de una madre que golpearon, a la mujer que sufrió maltrato, a la mujer sumisa, a la mujer cansada, a la mujer piedra, a la mujer niña que se prendió fuego, a la mujer que dijo basta, a la mujer que decidió transformar la historia, a la mujer sola, a la mujer que deambula, a la mujer que experimenta el abismo, a los miles de hombres y mujeres que desde las cavernas combatieron por un alimento insípido.
Vayamos más allá de los ancestros, cantemos juntas una historia diferente, bailemos en éxtasis alrededor del fuego, convoquemos a las diosas vírgenes y cerremos de nuevo el himen. Gaia, Isis, que nos quemen en la hoguera, Mai, Kali, Luna, muéstrate, Ixchel, Tacoma, Espíritu Pachamama, Tonantzin, Coatlicue, Nuna, Maca, Ina, Aya, Ticu, Coquián, Gucci, Ishtar, Ana, Tara. Estoy lista. Cantaré a la tierra, madre de todas las cosas, bien cimentada, la antiquísima, la que nutre a todos los seres que existen. Hagamos alquimia con la existencia. Yo soy Penélope y María también, María en mis genes, Penélope en María, sí, lo confieso, mi uretra arde como cuchillo que raja por la cistitis permanente. Es el recuerdo de una imagen repetida, el puño de mi padre en el rostro perfecto de mi madre niña. Deja de llorar como una estúpida mariquita, me dice una razón llena de lágrimas apretadas. Deja de llorar, muchachita mugrosa, por el padre abandonado que cumplió con el mandato de renunciar a ti. Ya no llores, pequeña mujercita, y respira fuerte, porque una niña debe reír y mostrar que nada la hiere. Ve, córrele, coge tu muñeca, imagina que es tu hija imposible y abofetéala como mamá lo hizo contigo. Escucho y respondo a esa razón con alacranes paralizados. No atenderé a tu llamado. Quiero llorar. Lloraré porque el llanto me brota desde un manantial de cera derretida. Derramaré las lágrimas que aguantó mi madre amoratada y el llanto de las infidelidades que soportó mi abuela. Lloraré como homenaje a la bisabuela golpeada con guantes de box. Lloraré porque puedo hacerlo. Sí, me doy permiso de azotarme, de tirarme al piso, de revolcarme, de demostrar que soy la más débil de las débiles, porque esa es mi fortaleza. El llanto es el estandarte de una vida sin temor, sin agonía por el ridículo. Respeta mi llanto porque en él está mi libertad. Fui ahorcada por Jacobo y su demonología. Fui atrapada por temor a que se supiera que el vidente era él. Yo solo ofrecí mis manos a la medicina, a la ciencia que aún hoy me sigue condenando. Alto. Repito y regreso a lo mismo, más por inercia que por convicción. No me sabía otra. Las hormonas no me controlan. Me dijeron que era estúpida, que jamás alcanzaría a ser la jefa, que después de los 40 soy invisible. Me dijeron que debería cerrar las piernas para que no se me vieran los calzones. Me dijeron que solo podría trascender a través de la sombra de un hombre. Me dijeron que el cuento de la Cenicienta es mi verdadera búsqueda. Me dijeron que debo tener hijos. Me dijeron que debo estar bella siempre. Me dijeron que no debo envejecer. Me dijeron que mi principal meta es enamorarme. Me dijeron que mi proyecto de vida es no saber cuál. Me dijeron tantas cosas y me las creí. Ya no. Basta. Dejo de creer lo que sembraron desde hace siglos en mis genes. El lamento es la parálisis del corazón. La queja es la víctima que se revuelca en su mierda. La repetición del drama lo conjura hasta el infinito. Soy la bruja, la maga, la hechicera, la curandera, la sanadora, la alquimista de su existencia. Renuncio a las palabras que me fueron inyectadas y aunque aún permanezcan en mí, decido transformarlas a través de nuevos actos que me lleven a crear lo que nadie conoce aún. Madre creadora, ahora te puedo ver, tu fuerza me llega, soy la madre la que se recrea a sí misma, soy el fuego que da calor y quema al mismo tiempo, soy la que elijo, entonces puedo recrearme a mí misma, voy más allá del sometimiento, me impulso y tomo la creación en mis manos, rompo conscientemente los patrones establecidos, las barreras autoimpuestas, pero sobre todo quebranto lo que he considerado que soy. Si yo me creo toda esa basura que fue legada en la espiral del mapa de la vida, entonces no sabré por qué estoy aquí. El ADN es solo una película etérea, un cuento que podría ser contado, y en esa posibilidad está mi magia. No necesito de rituales ni dar muerte a seres vivos. Soy yo misma la magia, mi autotransformación, el reconocimiento de mis poderes internos, el levantarme de la silla de mi propia arrogancia, el dudar de lo que me enseñan, el buscar en mí a la maestra interna. Esa es mi mejor venganza. Gracias. Ok, gracias. Y ya para cerrar, me respondo a mí misma esta última pregunta que ¿es pertinente ser un contador de historias en este tiempo?
Y yo digo que sí, porque nosotros los escritores somos los artistas, esos artistas rupestres, pero que han convertido en lenguaje escrito esa historia que merece ser compartida. Y ahora sí quiero escucharlos a ustedes. Gracias. No, creo que sí me alcanza a escuchar, sí, ¿verdad? te escucho, sí. Ok. Mi pregunta versa acerca de el personaje, Sí. la realización del personaje del lector, o sea, hacer al lector un personaje. Mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones literarias, filosóficas, psicológicas para la verosimilitud del personaje en segunda persona? Okay. Trato de explicarme un poco más, o sea, ¿cuáles van a ser las condiciones que vamos a requerir nosotros como contadores de historias? Si la historia no está en tercera persona, no está en segunda persona, sino en segunda persona, en el momento de crear verosimilitud en el acto de la lectura, porque va a ser diferente, ¿verdad? O sea, como la historia que leyó, que al principio está en segunda persona, ¿verdad? Y que el lector la está leyendo, y cómo puede ser eso verosimilitud si estamos obligando de cierta manera a que el lector sea un personaje que tal vez ni siquiera desea ser. Sí, más o menos te entiendo. Bueno, aquí justo lo que busqué es hacer eso que tú estás planteando. Justo utilizar la segunda persona, porque recordemos que la segunda persona es una falsa primera persona. Estamos hablándonos a nosotros mismos. Entonces, en el sentido de cuando el lector está tomando, por ejemplo, un texto en segunda persona, efectivamente es como si tuviera el diálogo interno consigo mismo. Y en eso radica la verosimilitud, esté o no esté de acuerdo con ello, simplemente porque puede ser una entidad que le esté hablando a sí mismo. Aquí en el asunto de la verosimilitud, yo lo pondría más desde la idea de Aristóteles, ¿sabes? O sea, justo lo que buscamos en el texto a través de la verosimilitud tiene que ver con que yo utilice los códigos que sean verosímiles en el texto. ¿Sí? O sea, por eso existe la ciencia ficción, por ejemplo, porque si en el texto yo, o las historias de fantasmas o de terror, porque es desde el texto donde yo voy a crear el universo verosímil. Y desde ahí es donde el lector puede comprarme o no comprarme la idea. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago desde esta perspectiva, estoy jugando realmente una parte interactiva con el lector. Lo que yo me proponía en este cuento, que recuerdo que me propuse en aquel tiempo, fue justo generar esta idea del diálogo interior que nosotros tenemos constantemente, pero que a veces nos hablamos en segunda persona. ¿Por qué lo hiciste? ¿No? O eres una tonta, o eres o fabuloso, te salió muy bien. Entonces lo que estamos haciendo es como escindirnos, pero al mismo tiempo estamos hablándonos desde la primera persona. Entonces no sé si eso te apoya lo que me estás preguntando. Muchas gracias. ¿Sí? Muy amable. ¿Alguien más? Fíjate, gracias por esa pregunta, porque así puedo contar mi tesis. No, mentira. Bueno, sí, justo lo que me interesa es eso que me preguntas, porque partimos de la idea, o sea, muy heideggeriana, de que somos seres en el mundo, o sea, estamos arrojados, diría Jean-Paul Sartre, desde un coeficiente de adversidad. Ya nacimos y estábamos dentro de un lenguaje, la mayoría creo somos mexicanos, hablamos español, etcétera. Entonces, desde ahí es que yo voy a concebir a mi personaje, o sea, pero estas ideas, aunque yo no las comparta, tienen que ver conmigo. La manera en la que yo me separo, por ejemplo, del personaje, ahí es donde yo digo, el ejercicio que hicieron ustedes es un poco un ejercicio así, porque ustedes se separan y se ven a sí mismos. Lo que yo hago es ver al personaje, dialogar con él, pero aquí lo que yo estoy utilizando, incluso yo siempre digo, yo amo a todos mis personajes, aunque no esté de acuerdo con ellos.
esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí, y me encanta porque utilizo la parte de la fenomenología existencial, entonces, en donde lo que se busca es la comprensión del otro. Aunque yo no esté de acuerdo con él, sin embargo, sí podemos llegar a un acuerdo intersubjetivo. Todo esto yo lo vivo con mis personajes. Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces estoy en un estado como medio esquizoide o esquizofrénico porque estoy escuchándolos, me están diciendo, estoy dialogando, al mismo tiempo no les creo, pero trato de comprenderlos. O sea, por ejemplo, si yo me voy en retrospectiva a la Glafira que escribió estos cuentos que fueron, no sé, hace como 15 años, entonces yo lo observo y podría decir, pues claro, o sea, yo lo leo y digo, ay, ya tengo ahí errorcillos que le modificaría. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con modificarlo, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo porque digo, no, porque quiero respetar a la Glafira que escribió este cuento. Y ella desde su ser escritora lo hizo así. Entonces yo estoy utilizando conmigo misma en el pasado fenomenología. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Poner en apogeo mis prejuicios o en pausa y decir, no la quiero juzgar y no la quiero criticar, simple y sencillamente porque comprendo que esta Glafira escribía así porque era lo mejor que podía hacer. Ahora yo, Glafira, escribiría de otra manera. Aún así, a este personaje María, que lo escribí hace como 6 meses o un poquito más, casi el año ya, la veo y digo, no, ya le metería mano en otra cosa. Lo fabuloso del teatro, y que no esté publicado todavía, es que yo sigo trabajando en la obra, ¿no? Entonces ahorita que lo leo digo, no, podría cambiar aquí, queremos trabajar en escena con la actriz y cambiarle también diálogos de acuerdo a cómo se vaya sintiendo ella al decirlos. Entonces, lo que hago es eso, o sea, respetar y comprender desde un proceso fenomenológico, pero a veces, pues les doy vacaciones, les doy vacaciones y les digo, luego hablamos con hace siglos que no hablaba, por ejemplo. Aún así, cuando me han preguntado, bueno, ¿y mata o no mata o qué pasa? Entonces yo antes decía, pues que el lector decida, ¿no? Si lo hace o no lo hace. Pero desde mi perspectiva, o sea, yo no quería que matara. Así. Entonces, no lo sé, a lo mejor él sí lo hace, pero yo no. Esa es la diferencia. Ya. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, pues recuperar un poco lo que comentaba hace rato, el hecho de esta construcción, ¿no? De la manera en que se va construyendo el personaje y su transitar a lo largo de la historia, pues a mí lo que me llama la atención ahorita en esta doble lectura que hiciste es ese conflicto interno. O sea, cómo me miro a sí mismo, pero también a partir de mirar mi entorno, ¿no? El otro. Y bueno, hace rato cuando iniciaban la conversación, como que me queda más claro, y es un poco la duda desde el punto de vista de la fenomenología. Y Heidegger, ese ser y estar, sí, que implica al mismo tiempo en la construcción, pienso, y es algo, hipótesis que me surgió ahorita, que la construcción de tus personajes está como marcados por esa esencia y esa presencia, ¿no? Ese su estar y este monólogo hasta cierto punto falso, ¿no? Porque también generalmente lo más difícil es hablar de nosotros mismos, ¿no? Y en este ejercicio que acabamos de hacer de mirarnos, es más fácil mirarnos en segunda o tercera persona. Sí, sí, sí. Es decir, él o ella, ¿no? Ajá. A decir yo. Sí. Y como me miro y puedo construir mi historia a partir, o sea, en este reflejo, en este mirarme en el espejo. Y creo que, pues a mí me llama también la atención esa fuerza del discurso en tus relatos, que desde mi punto de vista revela el conflicto. O sea, el hecho de mirarnos hacia adentro y el tratar de construir una identidad, de decir, o sea, de responder a esta pregunta finalmente es ¿quién soy o qué soy en el mundo? ¿Sí? La pregunta que interroga por el sentido del ser, dice Heidegger. Sí. Y creo que ahí es donde está el juego de los personajes, a pesar de la distancia en la escritura, creo que ahí está la huella. Es que María estaba ahí, nada más que la separaste. ¿No? Y la huella, que creo que más que verlo
y un poco viéndolo también de lo que está hoy en día, ¿no? Sobre todo al tratar de acercarse a la narrativa de las escritoras, ¿no? Que es la mirada de género y la cuestión femenina. Creo que en este caso hay una preocupación mayor que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Sí. O sea, no importa el sujeto, las características del sujeto, hay un conflicto interior, que es lo que está revelando, y pienso que lo noto mucho en estas narradoras del 21, que ya no importa si soy mujer o qué soy, sino importa, soy un sujeto humano, un ser, existe, y que tiene pues esta preocupación sobre todo al encontrarse consigo mismo. O sea que es una situación o una inquietud mucho más allá de lo que tenemos, y lo que decías, bueno, en realidad siempre estamos construyendo personajes en la vida cotidiana, ¿no? O sea, o pareciera que vivimos para el otro, y creo que aquí hay en tus personajes una preocupación esencial de vivir para mí. O sea... Sí, y finalmente es desde la idea de no un ente aislado, ¿okay? No. O sea, como decía, somos seres en co-construcción completamente, entonces no podemos también olvidarnos de esa parte ontológica, aunque sea un giro de observarnos a nosotros, como dice Jean-Paul Sartre, desde la reflexión, ¿no? O desde un acto reflejo, lo que estamos también es haciendo un acto reflejo, pero desde la mirada de los demás. Entonces es inevitable, cuando me dices esta parte como del drama, pues, de la existencia, pues sí, creo que sí ha sido justo, tú me lo comentabas hace un rato, de cómo las escritoras del norte parece que mantenemos esa idea como más interiorizada, ¿no? Y no sé, o sea, creo que sí tiene que ver porque en el norte, ahora desafortunadamente ya está por todos lados, hay un rango de violencia muy alto. Entonces, desde ahí eso, pues, como estás muy cerca de la muerte y en cualquier momento no sabes si sales y qué va a pasar, aunque no quiere decir que ahorita no nos vaya a pasar, pues somos seres para la muerte. Y eso me hace también voltear a verme, a decir, si ahorita no hago lo que tengo que hacer, independientemente, o sea, de ser mujer o ser hombre, pues yo puedo salir y puede estar a lo mejor un asesino así como el loquito este que puse, o simplemente vi feo a alguien en la calle y traía una pistola y me mató, ¿no? Entonces, porque así es la realidad allá. Entonces creo que sí se vincula, por supuesto, a la realidad en la que crecimos algunas de las escritoras sinaloenses, bueno, en mi caso sinaloense, ¿no? Pero dentro de la escritura del norte. Entonces, para mí ha sido como muy evidente este camino, porque he estado todo el tiempo buscando justo el trabajo desde la existencia. Por eso me interesaba a mí escribir desde esta mujer, que no solo se trata de victimizarse, hay una parte en la que sí hay un grito, un lamento, pero también decir, soy responsable de mí, ¿qué voy a hacer con ese legado que a mí me dieron? ¿Okay? O lo repito y me jodo conmigo, o voy más allá de eso, porque no soy, y si nos vamos en un sentido más de Simone de Beauvoir, o sea, no soy lo que han construido tampoco, soy lo que yo me voy construyendo constantemente. Y ahí entonces se rompe la idea del personaje victimizado para llegar a un personaje que es responsable de lo que le está pasando, pero ojo, no sin denunciar y decir lo que le está ocurriendo. ¿Alguien más? Depende, ¿sabes? Hay personajes que me pueden perseguir años y que luego no les doy la voz tan fácil como el que estoy escribiendo en la novela que estoy haciendo ahorita, pero hay personajes que son muy rápidos, entonces no podría decirte así como cuánto tiempo específico, porque hay personajes que quieres contar ya, o sea, en este momento, y yo por eso siempre traigo una libretita. O sea, en ese momento que estoy en el metro, donde sea, yo lo saco y voy escribiendo. Pero lo que más me sirve es mi libreta mental. Yo voy escribiendo constantemente, o sea, y las historias que voy, a veces robándome, la verdad, escuchando en el metro, porque luego puedo ser muy, como decimos en el norte, muy boba. Entonces, boba es que te quedes viendo a una persona así fijamente, ¿no? Entonces,
ya tengo que bajar la mirada porque digo, ahí va a pensar que estoy haciendo, que quién sabe qué estoy haciendo, ¿no? Pero es simplemente porque estoy como queriendo entender su historia. Para mí, por ejemplo, me gusta hacer este tipo de regalos. Yo les llamo regalos, ¿sabes? O sea, cuando un personaje me atrapa, que puede ser de la vida real y por supuesto desde mi mirada, lo que yo hago es regalarle también mi mirada a través de una historia. Entonces, muchos de mis personajes, por ejemplo, pienso en una obra de teatro infantil que se llama Más allá del sol, en donde todos estos personajes tuvieron que ver con mi universo de adolescencia. Entonces había un loquito en el pueblo, por ejemplo, que se llamaba, o se llama, creo, porque me acaban de decir que todavía vive, se llama Chuy Piscuy, le decían Chuy Piscuy, y es un personaje de mi obra de teatro, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que desde niña era muy observadora y desde ahí construía a los personajes. Entonces, parte creo que de las habilidades que podemos desarrollar como escritores es observar, sin ser bobo como yo, pero observar discretamente y escuchar discretamente. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, para que ustedes lo hagan, y cuando viví 2 años aquí en Puebla lo hacía mucho porque yo vivía en San Pedro, entonces, y estudiaba acá muy cerca en el centro, por Analco, entonces me chutaba casi 1 hora, porque como no manejo, me chutaba 1 hora en el camión, y yo venía escuchando la narrativa de los que iban atrás de mí, y no me gustaba hacer este ejercicio, y todavía lo hago. No volteaba a verlos. Yo decía, no voy a voltear a verlos, solo estoy escuchando su historia y me estoy imaginando cómo son ellos físicamente. Entonces, una que me quedó muy grabada en el directo Cholula era que, y aquí está mi amigo Chucho que me da guagaite a veces para llevarme al camión, y recuerdo que justo lo que había, era una charla así que decía, no, sí mi vida, sí, no alcanzo a llegar a comer mi vida, de veras, no alcanzo, no, mira, es que comí y ya estoy lleno, no me prepares nada, no pasa nada, y colgó en el celular. Y de pronto, como que está hablando otra vez con otra persona y dice, sí, claro, ya voy a llegar, sí, prepárame lo que tú quieras, traigo mucha hambre. Y yo así, cabrón, desgraciado. Le está poniendo el cuerno, entonces yo dije, pues va a ser, no sé, galancillo, ¿no? Algo. Se levanta, chaparrito, gordito, peloncito, y yo dije, bueno, hay para todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Más que estereotipar, dije, pues sí, pero que, claro, que era un personaje, o sea, yo no sé si una era su hermana y otra era su esposa, pero yo dije, es un hombre infiel porque soy maledicente, entonces yo me desarrollé mi propia historia. Entonces eso también es jugar a contar las historias de los demás, y ahí te llega el personaje y dices, bueno, yo voy a contar la historia de este señor que es infiel, cuando a lo mejor el pobre tipo simplemente iba a comer con su hermana, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Creo que tiene que ver con las necesidades del momento, con las necesidades de la escritura, por ejemplo. Y creo que es eso. Ya me fui por otro lado, no sé si te contesté. ¿Alguien más? ¿Tú, Andrea? A ver. Como ya balconía a Gustavo, no se va a quedar en silencio. A ver, Gustavo. ¿Cuál ha sido el personaje que has construido que más trabajo hayas tenido para querer? Para querer. Que te cueste perdonarlo o entender. ¿Ha habido alguno? Déjame ver. Es que yo soy bien amorosa. Pero no, sí. Y es un personaje que me ha costado querer porque tiene que ver con una historia muy personal. Porque en la vida real me cuesta quererlo. Entonces es un cuento que se llama La ciudad de los muertos. Si se fijan, la muerte siempre anda cerca bueno, ya vieron mi cuento, ¿no? Me encantan las calaveras, entonces, bueno. Sí, en el cuento de La ciudad de los muertos fue un cuento que yo escribí para un tío que mataron. Y en el cuento aparece el asesino. Entonces, sí, ahí, no sé, creo que aunque ahí me dirían, a ver, haces fenomenología, ¿no? Pero
es donde sí me meto en aprietos porque tenía mucho, de hecho escribí el cuento desde un enojo muy, muy grande y yo ya no quería ir a Culiacán, de hecho, después de ese evento, y todavía me cuesta, es un cuento que nunca leo en público porque creo que puedo quebrantarme muy fácil y me costaría mucho trabajo, pero creo que ese personaje, porque ni siquiera sé cómo era ni nada, o sea, solo la historia fue de que llegó y lo mató, o sea, así, tan tan, como pasan las cosas allá en Sinaloa, desafortunadamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo mataron, un tío muy cercano, muy querido, que de hecho es el que me paga la escuela cuando yo me vengo a estudiar a la Ciudad de México. Entonces, pues, otra vez lo que yo hice fue como hacerle un homenaje a él a través de la historia, pero sí, no pude yo acercarme mucho a ese personaje, ¿no? O sea, no pude, incluso un poco lo que decía Guadalupe ahorita de, bueno, puedo como escindirme del personaje, pero muchas veces en el proceso de la terapia se busca lo contrario. Por ejemplo, alguien que dice, es que me cuesta mucho trabajo ser disciplinado o algo así, entonces hacemos un personaje que es disciplinado y en lugar de escindirse, hacemos que sea en primera persona y en cámara subjetiva. Entonces eso ayuda para que pueda adentrarse a lo que realmente es ser disciplinado y actúa desde la idea de Stanislavski con el como sí. Pero con ese personaje, o sea, ¿por qué no te haces para allá y más allá? O sea, no quise. Ese Gustavo. Pues yo me quedé con esto que nosotros nos construimos para bien y para mal. En esta ocasión, esta charla viene para todos nosotros una repercusión. Y pues para mí en lo personal, pues yo no soy escritora, ni filósofa, ni nada por el estilo. Yo solamente soy una gente común y corriente que venía pasando por la facultad y que de momento pues algo me llamó a venir y me voy con el regalo de haber tenido esta experiencia, de haberme visto a mí misma, de haberme despersonalizado con el ejercicio que tú hiciste, y no solamente eso, sino de haber encontrado la respuesta que yo tenía, pero que no sabía que tenía a través de tu personaje de la obra de Stanislavski. No, gracias a ti. Fue el llamado de la literatura el que te jaló, porque así empecé, ¿no? Es el llamado, la literatura nos jala, nos llama. Qué bueno y gracias por escucharlo a todos, qué bueno que lo estamos escuchando. Muchas gracias, los veo a las 4, ¿ok? Voy a presentar, y junto con Andrea, más allá del sol, es la caja de Schrödinger, entonces, pues tomemos un break largo, vayan a comer, pero quiero volver a verlos, ¿ok? Traigo a la venta este libro, editado gracias por Círculo de Poesía, está en oferta a 100 pesos, entonces quien quiera, pues puede acercarse, traje unos cuantos porque Andrea me pidió que trajera algunos. Bueno, muchísimas gracias, Glad. Cada vez que te veo aprendo cosas y me quedo pensando, no tenía preguntas porque mi cerebro está así, ¿no? Entonces seguro un rato te voy a molestar. Y pues nada, es muy bonito tenerte aquí, ¿no? Tú sabes que eres como mi maestra y cada vez que te veo eres una maestra más grande, entonces está muy cool tenerte acá. Y muchísimas gracias a todos ustedes por ser un público tan atento y bonito, pues con mi maestra Glafira, ¿no? Nos vemos a las 4, igual acá, para la presentación del libro. Va a estar Nancy con nosotros, entonces pues ojalá puedan acompañarnos.